Saludos amigas y amigos de Cibercuba. Es para mí un inmenso placer poder compartir a partir de este preciso instante con muy buenos amigos que nos ayudarán a comprender un poco más acerca de la realidad de nuestro país. Y es que el Observatorio Cubano de Derechos Humanos ha estado en los últimos meses realizando una investigación que tiene como objetivo conocer la situación de Cuba, de los cubanos y las cubanas y específicamente de sus derechos sociales. Y es que precisamente en esta jornada de miércoles 28 de octubre vamos a estar compartiendo con todos ustedes los resultados de esta investigación que tuvo lugar en nuestro país hace unos pocos meses, exactamente entre la fecha del 17 de julio y el 10 de agosto, y en medio de la pandemia del nuevo coronavirus, activistas, personas que son interesadas en conocer el trabajo de los derechos humanos en nuestro país, pues estuvieron dando a conocer sus opiniones sobre estos temas. Temas como la salud, también la vivienda, salario, acceso al agua potable y sobre todo, la percepción de cuál es el futuro inmediato por parte de la población cubana. De todo esto estaremos hablando en los próximos minutos con varios expertos que nos estarán no solo presentando los datos, sino también ofreciendo sus valoraciones al respecto de lo que estos números significan en la realidad, en el día a día de la sociedad de nuestro país. Desde Cibercuba Noticias y también junto al Observatorio Cubano de Derechos Humanos, desde ya te invitamos para que puedas compartir este vídeo y dejarnos tus comentarios abajo y también tus opiniones respecto a lo que va a estar sucediendo en esta jornada. Y bueno, quiero invitar en un primer momento a John Barza, quien es administrador interino de la USAID, y él nos estará hablando precisamente de la posición de la USAID sobre los derechos sociales de Cuba y la importancia de estos datos para enfrentar la censura que todos sabemos que es una de las armas que tiene el régimen cubano. John, bienvenido, un inmenso placer compartir con usted. Bueno, Lázaro, el placer es mío. Muchísimas gracias por invitarme a participar en este evento. Gracias al Instituto Republicano Internacional y al Observatorio Cubano de Derechos Humanos por organizar este importante evento hoy. Quiero saludar a todos los participantes de este evento. Están haciendo un tremendo trabajo en nombre del pueblo cubano. También es un gusto saber que el pueblo cubano está viendo este evento tanto en la isla como los que viven fuera. Saludo a todos los que están viendo este programa. Es un gusto estar aquí hoy con ustedes hoy. Reconozco su valentía y tenacidad, incluso cuando se enfrentan a desafíos que nadie debería tener que atravesar. Siempre me entusiasma este informe porque reconozco lo importante que es informar al mundo sobre la terrible situación que el pueblo cubano sigue atravesando bajo del régimen. La situación en Cuba es de gran importancia para la administración Trump, USAID y el pueblo de los Estados Unidos. Vemos lo mal que están las cosas y como detalla el informe de hoy, sabemos que la situación continúa empeorando. Los líderes responsables verían estos desafíos y cuidarían de las personas que sufren de esta manera. Pero en lugar de abordar estas necesidades, el régimen cleptocrático cubano castiga a quienes llaman la atención a los problemas más urgentes de la isla. Silencian a los periodistas, encarcelan a los opositores políticos y oprimen la sociedad civil porque no quieren que la gente sepa la verdad. Y la verdad es que el régimen depende de una población luchadora para mantener su control del poder. Todos los socialistas y autoritarios regímenes actúan de la misma manera. La Unión Soviética lo hizo, Mao Zedong lo hizo, Chávez lo hizo y Maduro lo hace. Sobreviven con una población débil. La mejor manera de debilitar a las personas es mantener las necesidades y desatendidas con servicios básicos. Mantener sus luces apagadas, mantener su internet desconectado
y obligarlos a hacer fila para recibir alimentos y medicamentos. Ese es el plan. Esto hace que el trabajo del Observatorio Cubano de Derechos y del Instituto Republicano Internacional, al igual que el de este informe en particular, sea mucho más crítico. Primero, es una forma en la cual los cubanos se pueden informar e informarse unos a otros. Este informe y otros similares también permiten que la comunidad internacional conozca cómo es la vida en Cuba. Cuenta la historia real, no el absurdo cuento de hadas de que el régimen cubano quiere continuar. Y más aún, este tipo de análisis de perro guardián toma la temperatura del pueblo cubano. El informe de hoy refleja el escepticismo del pueblo cubano sobre cómo el régimen no solo tiene una administración ineficiente y oprime, sino que también roba. Muestra como una situación que ha sido deficiente durante años es hoy aún peor cuando la pandemia de COVID-19 está exponiendo aún más la ineptitud del régimen. El régimen está lamentablemente mal posicionado para abordar la última crisis sanitaria con la seriedad y el cuidado necesarios. Y en lugar de siquiera intentar abordar la crisis, ¿qué hacen? Continúan enfocándose en la protección de sus médicos, enviándolos al extranjero, en vez de empoderarlos para ayudar a la gente de La Habana, Santiago, Camagüey, Pinar del Río, Artesimia y Holguín, donde hay la necesidad. Permítanme enfatizar eso nuevamente. El régimen cubano se involucra en el supuesto tráfico de personas con sus médicos y hace miles de millones a cuenta de su trabajo, en lugar de permitir que estos especialistas atiendan al pueblo cubano. Hoy escucharán las historias de uno de estos médicos. Asimismo, el informe detalla como el acceso a alimentos, agua, servicios básicos y otros elementos esenciales sigue disminuyendo. Escucharán cómo hoy más cubanos temen que el techo sobre su cabeza se derrumbe. Y escucharán cómo los más vulnerables, los ancianos, se ven afectados de manera desproporcionada por estos problemas, incluidos los hombres y mujeres veteranos. Mira, no hay duda. Estos son tiempos difíciles para el pueblo de Cuba. El sistema cleptocrático comunista le ha fallado al pueblo cubano y los cubanos lo saben. Pero el pueblo cubano no está exento de amigos en el ámbito internacional. Los Estados Unidos están del lado de los cubanos que buscan un futuro saludable, libre y próspero. USAID y el gobierno de los Estados Unidos han responsabilizado y continuarán responsabilizando al régimen cubano por la opresión, los abusos de los derechos humanos y la corrupción en Cuba y en todo el hemisferio. Y tenemos la esperanza de que las cosas cambien. Soy orgullosamente hijo de una cubana que se vio obligada a huir de la opresión de Castro. Tengo esperanza para Cuba porque conozco de primera mano algunas cosas del pueblo cubano. Es inteligente, es fuerte y es tenaz. Me gustaría dejar a los cubanos en la isla con esta palabra. Los vemos, los escuchamos y estamos con ustedes. Esperamos con optimismo una Cuba en la que todos los ciudadanos sean libres de elegir a sus líderes, libres para reunirse, libres para profesar su religión y libres para determinar su propio destino. Yo sé sin duda que este día llegará. Y cuando lo llegue, los Estados Unidos estarán listos para ayudar a los cubanos en su lucha por construir una sociedad libre y próspera. Que Dios les bendiga a todos y que viva una Cuba libre. Muchísimas gracias, John Barza, administrador interino de USAID, por estas palabras que también nos llenan de aliento y de deseos para seguir construyendo ese país que todos y todas los cubanos, ya estemos dentro o fuera de la isla, pues deseamos y queremos. Y por supuesto con el apoyo de personas como usted y
y con el trabajo de organizaciones como el Observatorio Cubano de Derechos Humanos, creo que cada día que pasa es un granito más de arena que se aporta a esta tarea. Muchísimas gracias por sus palabras y esperemos que podamos encontrarnos un día en esa Cuba libre que todos deseamos. Vamos a continuar entonces, amigas y amigos de Cibercuba, con otras palabras, antes de pasar a la presentación de los datos de este informe, el tercero, del Observatorio Cubano de Derechos Humanos. En esta oportunidad quiero agradecer al director ejecutivo del Observatorio, Alejandro González Raga, quien, bueno, ya de manera oficial, pues estará presentando el informe. Alejandro, buenas tardes. Buenas tardes. Antes que todo quiero agradecer a todas las personas que de alguna manera participaron y participan en este evento. También quiero agradecer a aquellas personas que en su momento puedan ver este documento que presentamos hoy, que es el tercer informe del Estado de los Derechos Sociales en Cuba. Es el tercero y es el último de un ciclo de informes que venimos presentando a lo largo de todo el año. Este es un informe que se ha hecho con información, valga la redundancia, recogida en el terreno por nuestro grupo de observadores y de colaboradores en la isla. O sea que es un informe que se ha elaborado de manera independiente y con todo el rigor técnico y procedimental que requiere un acto de esta envergadura. Estos informes son muy importantes a nuestro modo de ver porque descubren una realidad que el gobierno intenta cubrir con un manto de propaganda y que es muestra la realidad del fracaso de aquel modelo que se ha intentado, que se ha impuesto en Cuba y se está exportando además a muchas áreas del mundo, en América Latina y en otras áreas del mundo de manera general. Hay que subrayar que este trabajo de campo sin este trabajo de campo hecho por nuestros colaboradores hubiera sido imposible la realización de ninguno de estos tres informes que hemos presentado, como ya dije, a lo largo del año. Quiero, antes de terminar, darle un especial saludo y un afectuoso y caluroso saludo a nuestros colaboradores en la isla y quiero además reconocer el trabajo valioso que hacen dentro de la isla, a veces a riesgo de su propia libertad, ¿no? Hay que decir además también que este trabajo se ha realizado en medio de un clima de opresión, de represión que va increciendo y además también se ha realizado en medio de una pandemia que el gobierno también aprovecha para a su vez recrudecer la represión. En medio de este clima hemos podido recopilar la información, hemos podido presentar esta información y estos datos que hoy a lo largo de este programa pues se estarán presentando al público. Muchas gracias y espero que sea de interés para ustedes esta información que hoy vamos a brindar. Bueno, estábamos escuchando a Alejandro González Raga, quien es director ejecutivo del Observatorio Cubano de Derechos Humanos. El observatorio es quien ha llevado a cabo este proyecto de investigación de derechos sociales en Cuba y es lo que estamos presentando en esta tarde de miércoles aquí a través de estas plataformas digitales, ya sea la de Cibercuba Noticias o la del propio Observatorio de Derechos Humanos. Gracias a ustedes por compartir este video para que llegue a todas las personas y se conozca un poco más sobre la realidad de Cuba y de los cubanos y también de cada uno de los detalles, ¿no?, que se pudo obtener al realizarse esta investigación. Les recuerdo que la investigación se hizo entre el 17 de julio y el 10 de agosto, en plena pandemia. Y bueno, Alejandro ya lo decía,
gracias a la colaboración de muchos activistas que incluso pueden ser víctimas de represión, de abuso por parte de las autoridades, de multas injustas o de detenciones arbitrarias, pero aún así deciden estar del lado correcto y del lado de la verdad para poder ofrecer luz sobre tanta sombra que se esparce sobre la isla. Se entrevistaron a 1.249 personas a lo largo y ancho de todo el archipiélago cubano y, bueno, pues obtuvieron diferentes resultados en la salud, en el derecho a la vivienda, en el acceso al agua potable. Y uno de los temas novedosos de este tercer informe de derechos sociales, que también estaremos abordándolo, es sobre la percepción de futuro que tienen los cubanos. Pero no estamos hablando de los próximos 5 años, los próximos 6 meses. Esa fue una de las interrogantes que se hizo. Así que si quieren conocer los detalles, pues yo les invito a que se queden con nosotros y que puedan compartir, una vez más lo recuerdo, esta información. Ahora sí vamos a entrar en materia. Vamos a ir desmenuzando algunos de los aspectos de este tercer informe de derechos sociales del Observatorio de Derechos Cubanos que se hizo. Y para ello, bueno, pues invito a la doctora cubana Daily Coro, quien ya se encuentra con nosotros y estará hablando de dos temáticas importantísimas: salud y vivienda en Cuba. Yo creo que dos de los pilares más importantes y que más preocupa a toda la comunidad de cubanos y cubanas, ya estén dentro o fuera del país, sobre todo en estos momentos de pandemia, Daily, donde hay tanta incertidumbre en el mundo y se puede acrecentar sobre todo en nuestro país. Hola, buenas tardes. Y agradecer el espacio que da Cibercuba para la exposición de este evento. Me interesaría hablar mucho del sistema de salud cubano. Un gran mito que ha llevado a Cuba a páginas a titulares de principales periódicos a ser aceptado en organizaciones internacionales. Y realmente, ¿qué hay detrás de todo esto? Porque podemos revisar información sobre las estadísticas de salud cubano y siempre van a estar ubicadas prácticamente a niveles del primer mundo. Pero estamos hablando de un país tercermundista, estamos hablando de un país que no tiene libertad económica, que no tiene libertad política, que no tiene libertad de derechos, y esto se va a traducir en afectaciones y daños a la población en general, y el tema de salud no escapa de esto. Según el estudio tocó varios puntos, entre ellos la organización de los sistemas de salud, el abastecimiento de los recursos, la preparación de los médicos, y entre el tema de los medicamentos, él hizo énfasis en la adquisición de ellos de la población cubana. Podemos ver, esto es un tema extremadamente preocupante, que tanto las personas dentro de la isla como el mundo deben poner los ojos sobre esto, sobre este tema específico. Según el porciento, el estudio arrojó que un 3% de los encuestados no pueden conseguir los medicamentos en el sistema de salud debido al costo. Un 28% no los puede conseguir debido a la escasez de medicamentos. Un 44% no los pudo conseguir, los consiguió por otra vía, y un 25% los pudo conseguir sin problemas. ¿Cómo se traduce esto? ¿Cómo se va a traducir esto en la realidad del cubano? Que es lo que nos interesa. Y lo que, por favor, la comunidad internacional deben poner un foco sobre esto. Cuba es una situación, un problema que no es actual, no es de este año. Yo trabajé en Cuba. El último año que trabajé fue en el año 2015 y ya existían problemas graves en el abastecimiento tanto de recursos médicos como a nivel hospitalario y comunitario. Desde el 2015 las afectaciones de salud que también estos datos están en otros informes realizados por el OCDH. Invito a todos que por favor que si lo pueden revisar. Entonces, durante años, Cuba siempre ha negado su realidad, el gobierno cubano. Las autoridades de salud niegan la realidad de las problemáticas de salud. Ya, puede ser por la presión o porque la situación es insostenible, han dado varias declaraciones donde están hablando más abiertamente sobre estos problemas. Exacto. Pero ¿qué hacen? Siempre lo que hacen es justificarlo y culpar a terceros sobre la situación del país.
pueden revisar estadísticas de empresas farmacéuticas como BioCuba Pharma, donde ellos publican las deficiencias de medicamentos clasificándolas en medicamentos de prioridad 1, medicamentos de prioridad 2 y medicamentos de prioridad 3. Lo preocupante del caso es que el gran número de faltantes de medicamentos son los de prioridad 1. Ahí podemos encontrar medicamentos de tarjetas de control para pacientes crónicos, los relacionados con programas oncohematológicos, medicamentos para el programa materno-infantil, medicamentos necesarios y suministros médicos para la atención de pacientes en estado grave, medicamentos de pacientes con VIH y otros medicamentos de uso ambulatorio. Entonces, pensemos, ¿cuántos cubanos no hay dentro de la isla que necesitan medicamentos para salvar su vida y actualmente no los tienen? El sistema sanitario no los abastece. ¿Y qué respuesta del gobierno? Simplemente culpan primero el bloqueo, la principal justificación que dan. Culpan a los abastecedores, a los productores de materias primas, que es cierto, se han estado revisando, sí es cierto de que hay determinadas afectaciones, pero se buscan otras vías. ¿Qué está haciendo el país? Además de justificar y culpar a unos terceros, está culpando la situación del COVID. Es cierto que la situación del COVID ha venido a empeorar la problemática, pero el desabastecimiento de medicamentos no es de este año, no es una problemática actual. Ya lo vienen arrastrando durante años. Otro punto que a mí me llamó mucho la atención también es que las empresas farmacéuticas pueden revisar los catálogos de los medicamentos que ellos ofertan y se encuentran un total más de 205 fármacos que son necesarios dentro de la isla, que están desabastecidos dentro de la isla, pero sin embargo se comercializan fuera de la isla. Es un aproximado de 71 suministros de equipos y dispositivos médicos, que en la experiencia que yo tuve dentro de la isla profesional, muchos de estos test diagnósticos rápidos como para VIH, test para papilomas, virus específicos para el serotipo 16 y 18, que son extremadamente patógenos, equipos para diagnóstico de cáncer cervicuterino, yo jamás lo vi usarlo en pacientes, en pacientes del sistema nacional. Nunca vi que lo usaba. Que los mismos cubanos vayan a los policlínicos o a los centros de emergencia, pregunten si su centro tiene electrocardiogramas, Cuba los comercializa. Si su centro tiene desfibriladores, que aquí en España, en los mismos metros, podemos encontrar desfibriladores y sin embargo, el sistema de salud, yo vi centros médicos en Cuba que no habían desfibriladores. Entonces, ¿qué hacemos cuando un paciente nos llega en paro? El porcentaje de supervivencia y el porcentaje de recuperación que podemos tener en ese paciente. Exacto. Realmente, el sistema de salud cubano es un mito. Este estudio es extremadamente necesario porque cuando cuando hablamos del sistema de salud con otra persona que no conoce el interior del país, no creen lo que tú le dices. Porque las estadísticas que registra el país son envidiables. No Exacto. creen lo que le estás hablando. Ahora, sin embargo, tú mencionabas, perdona que te interrumpa, que el embargo es una de las razones que utiliza el gobierno para justificar que no puede comprar. Pero, sin embargo, está establecido que el gobierno de los Estados Unidos autoriza a Cuba a comprar suministros médicos, dada la importancia que esto requiere. Y eso es algo que el gobierno cubano se calla constantemente y es algo que no dice en ninguna de sus plataformas oficiales. Por supuesto que no. En el mes de julio de este año se hizo una mesa redonda donde comparecieron varios dirigentes de salud. La justificación que ellos dan es esto: el embargo, recrudecimiento de sanciones, el abastecimiento de materias primas por los proveedores chinos y de la India y la situación del COVID. El embargo permite comprar alimentos, permite comprar materiales médicos. La situación del COVID es cierto que puede empeorar los problemas ya existentes, pero estos problemas no son de ahora. Exacto. Como estaba diciendo, yo trabajé en Cuba hasta el año 2015, donde fui expulsada de salud, entre muchas otras cosas, decir esto que estoy diciendo. Decirle a los dirigentes de salud y a los dirigentes provinciales del partido esto mismo, que qué salud estamos haciendo en el pueblo,
Además, se pueden crear situaciones graves que van a ir evolucionando de forma crónica directamente en los pacientes. Exacto. Estamos haciendo medicina como del siglo XVIII. Ellos están potenciando la medicina natural y tradicional dentro de la isla para querer sustituir esto por fármacos. Claro, y la prensa, por ejemplo, aparece en algunas columnas de la prensa cómo usar determinados hierbas, productos naturales para sustituir otros medicamentos para enfermedades, por ejemplo, como los nervios, para alergias, y es ante la escasez de medicamentos. Y eso evidencia la incapacidad por parte del gobierno para poder enfrentar una situación que, como bien decías, no es de ahora. Como tampoco es de ahora el tema de la vivienda. Y es otro de los asuntos que también sé que traes aquí a esta exposición. ¿Cuáles fueron los resultados con respecto al tema de la vivienda que se pudieron conocer luego de haber realizado este estudio? Bien, el estudio arrojó que un 44% de los encuestados, del total de encuestados, necesitaban reparación expresa en su vivienda. Y un 11% vivían en lugares con peligro de derrumbe. Entonces, es lo que siempre digo, vamos a ver la realidad. Que un 11% de más de 1.000 encuestados vivan en viviendas con peligro de derrumbe. Vamos a imaginarnos la situación de esta familia. Los hogares siempre deben ser lugares donde sentirnos protegidos, donde sentirnos en paz, donde crecer como personas y como familia. Y vamos a imaginarnos madres que duerman sin saber si van a amanecer bajo los escombros, los derrumbes. Cibercuba Noticias en muchas ocasiones ha transmitido noticias, ha transmitido de derrumbes, de muertes de niños, muertes de personas. ¿Y qué hace el gobierno respecto a este tema? El derecho a la vivienda tiene que ser respetado. El gobierno, además, siempre después que ocurre algún evento natural, recibe múltiples millonarias donaciones al país para para vivienda. ¿Y dónde está esto? ¿Dónde está este dinero? ¿Por qué los cubanos tienen que vivir en casas estructuralmente inadecuadas? ¿Cuáles son los parámetros de una vivienda dentro del país? ¿Por qué miles de cubanos están siendo sometidos a despertar al otro día debajo de escombros o a verse afectado sus vidas por un derrumbe? ¿Cuál es la razón específica de esto? ¿Y por qué Cuba, en varios temas, en todos estos problemas, no busca otras vías? Porque ellos pueden asegurar que sí tienen el problema. ¿Por qué no se abren como país, crean otro tipo de canales para que la ayuda que necesita el pueblo cubano llegue? Esto es lo principal donde se debe poner el foco. Existe el problema, vamos a reconocer que existe el problema y vamos a buscar soluciones. De ideología no es posible vivir. Exacto. Preguntas que sería interesante que respondiera el gobierno de Cuba, pero sabemos que su orgullo no les permitirá ni tan siquiera escuchar las voces de esos cubanos y cubanas que cada día reclaman, como por ejemplo, en este preciso instante hay 18 familias justo frente al Capitolio Nacional viviendo en los portales porque su edificio está en peligro de derrumbe y han manifestado que no desean irse a ningún albergue ni que tampoco quieren una solución temporal, que quieren una vivienda digna como lo establece la Constitución. Muchísimas gracias, Daily, por estar aquí con nosotros y ofrecernos estas valoraciones. Esto es solamente una parte de los resultados del estudio de derechos sociales que ustedes pueden compartir, pueden buscar y conocer en profundidad a través de las plataformas del Observatorio Cubano de Derechos Humanos. Ahí podrán encontrar este tercer informe sobre derechos sociales que arroja resultados alarmadores realmente para la realidad de los cubanos y cubanas. Vamos a seguir conversando y en esta oportunidad será sobre salario, acceso al agua potable y electricidad. Tremendos temas estos que hablan de la realidad de Cuba y para ello pues quiero invitar a Katia Rincunas, quien es subdirectora para América Latina y el Caribe del Instituto Republicano Internacional. Un saludo desde Madrid
para ti, Katia. ¿Qué tal? Buenas tardes, Lázaro. Es un gusto y un placer verte y compartir con todos ustedes la tarde de hoy. Primero, quiero agradecer al Observatorio Cubano de Derechos Humanos y a Cibercuba por permitirnos participar en este importante evento. Antes de comenzar, muy brevemente, sí quiero destacar la labor que realiza el observatorio en la recopilación de esta información. Como ya se ha dicho anteriormente, con la censura y los bloqueos del régimen es muy difícil poder recopilar datos que nos den luces sobre lo que está pasando en la isla. Y que el observatorio haya logrado hacerlo de manera sistemática, ya llevan 3 reportes, como has mencionado, en medio de una pandemia, es un mérito muy, muy importante y no quería dejar de destacar eso. Bueno, me han pedido hablar sobre 3 derechos que se analizan en el reporte hoy día. Y como ya he dicho, es el salario digno, el acceso al agua potable y la electricidad. Todos ellos, obvio, muy importante en el día a día de todos los seres humanos. Para empezar, por el primer tema, quiero comentarles que me llamó mucho la atención este dato. 21% de los hogares cubanos viven con menos de $20 al mes. Eso es menos de $1 al día por familia. O sea, mientras que un kilo de carne de res puede llegar a costar entre 15 y $20. Entonces, nos tenemos que preguntar cómo hacen los cubanos para sobrevivir en estas condiciones. O sea, solo 1 hora de internet cuesta $1. Imagínense cómo puede el 21% de hogares en Cuba vivir con este monto. O sea, es realmente, realmente difícil de imaginarlo. Lastimosamente, las cosas están empeorando. Como ya sabemos, en el mismo estudio del observatorio en el 2019, ese porcentaje era de 12%. Es decir, que en un año, el doble de personas está viviendo con menos de $1 al día, prácticamente en condiciones de pobreza extrema. O sea, es impresionante. Luego, también vi este otro dato que dice que el 64% de los hogares en Cuba viven con menos de $100 al mes, lo que equivale a unos $1.60 al día. Es decir, que 6 de cada 10 hogares en Cuba vive por debajo del umbral de la pobreza, si es que se toma en cuenta los estándares internacionales. Y eso se puede contrastar con otros datos de la encuesta. Por ejemplo, el de que un 42% de los encuestadores declara tener problemas incluso para comprar lo más esencial para vivir, seguidos de un 35% que indica tener lo justo para sobrevivir. Por tanto, aproximadamente 8 de cada 10 cubanos sobreviven con lo justo y algunos ni para lo más esencial. En provincias como Ciego del Ávila, Cienfuegos o Villa Clara, más de la mitad de los hogares viven con menos de $20 por mes. Ahora, creo que el tema esencial acá, más allá de los números, es que estamos hablando de una calidad de vida de personas que no eligieron esto para ellos ni sus familias. Estamos hablando de un mito que decía que todos iban a recibir salarios más justos y dignos, pero nos vemos, con el sistema que no ha logrado su objetivo. No podemos llevar justo a un sistema que tiene a sus trabajadores en estas condiciones. Creo que es importante alertar al mundo que este mito, esa idea romántica de una sociedad donde todos tienen lo que necesitan, no es tal. Es más, dentro de la pobreza generalizada hay provincias en situaciones extremadamente críticas. Exacto. Las familias pasan por muchos problemas para poder comprar lo más esencial y el Estado cubano ya ha fracasado en proveer las condiciones para el desarrollo de la sociedad. Ahora, veamos en lo que respecta al derecho al agua, un tema tan crucial hoy en día, especialmente en plena pandemia, cuando todas las autoridades nos están diciendo que lavarte las manos puede salvarte las vidas. El tercer reporte del Observatorio de Derechos Sociales muestra que el 83% de los cubanos no cuenta con suministro de agua de manera permanente en sus casas.
Es una cifra altísima y como en el caso anterior se ve que la situación está empeorando. El porcentaje de personas que tienen acceso al agua menos de 4 días a la semana pasa del 19% en enero a 46% en agosto de este año. Eso es impresionante. Las familias con acceso permanente de agua en sus viviendas descienden de 32% en el 2019 a solo 14% en el 2020. Y sobre eso, el 64% de los cubanos califican la calidad del agua entre regular y muy mala. A nivel de las provincias y comparándolas entre sí, lo que podemos ver y observar son datos alarmantes. En Camagüey, en Villa Clara o Cienfuegos, entre el 80 y el 100% de la población sufre de escasez de agua. Voy a repetir eso, entre el 80 y el 100% de la población. O sea, injusto. Eso es espantoso y, bueno, como lo he dicho, o sea, injusto para los cubanos. Es un tema que el gobierno está llamado a resolver. El acceso al agua forma parte de los derechos fundamentales para el desarrollo del ser humano. Especialmente en el contexto de la pandemia del COVID-19, es imprescindible garantizarlo. Finalmente, me han pedido hablar sobre la electricidad. Sé que ya, bueno, no me está quedando no tanto tiempo, pero sí quiero destacar y no dejar de mencionar este tema también muy importante. Respecto al suministro eléctrico, se observa cierta mejoría de los estudios anteriores. Sin embargo, más de la mitad de la población sigue sufriendo cortes de electricidad recurrentes. Las familias que sufren más de 10 cortes de luz aumenta de 8% al 14% en comparación con inicios de este año. Y respecto a la duración de las cortes de luz, el 40% indican que están sin luz entre 2 a 6 horas al día. Y claro, esto tiene un impacto entre otras áreas, por ejemplo, yo me pregunto, ¿no? ¿Cómo los niños cubanos podrían acceder o adaptarse a una enseñanza en línea, dado el COVID, con cortes de luz diarios y de esta duración? Es decir, que tampoco se garantiza ese derecho social a tener servicios en las viviendas y además tener servicios de calidad, que es lo que se merecen los cubanos. Bueno, en resumidas cuentas, creo que es importante destacar que el gobierno cubano ha fallado en proveer a sus ciudadanos la calidad de vida que se les prometió. Pero además de eso, creo que se ha demostrado una vez más que ese tipo de economías completamente centralizadas y controladas por el gobierno no funcionan. Si hubiera manera de fiscalizar a los proveedores de agua o luz, como sucede en otros países, esas empresas harían un trabajo mejor para responder a los ciudadanos, a sus clientes. Pero en un régimen cerrado donde las personas de pie no pueden expresarse o plantear una queja sin tener consecuencias políticas reales a ellos y a sus familias, es un gran impedimento para mejorar. De lo que sí estoy segura, y con esto sí ya termino, es que ya el cubano de a pie está cansado de esta situación. Lo vemos en las redes sociales, en videos, todos los días, personas que no se sienten a gusto con cómo se está manejando el país, que están alzando la voz por ahora virtualmente, demandando reformas que son urgentes en este momento. Me animo a pensar que con la apertura del acceso al Internet y ahora que la gente está perdiendo el miedo a expresarse, algunas cosas sí pueden ir cambiando en el futuro cercano. Y creo que las autoridades cubanas deben escuchar esas demandas de cambio, lo tienen que hacer, porque todos, absolutamente todos nos merecemos vivir en mejores condiciones y que no nos persigan por pensar diferente. Con eso termino. Muchas gracias nuevamente por la invitación. Bueno, las gracias a ti, Katia. Katia Rincunas, quien es subdirectora para América Latina y el Caribe del Instituto Republicano Internacional. Has tocado 3 temas importantísimos que son salario, acceso al agua potable y electricidad. Sin dudas, 3 pilares
necesarios para el desarrollo de cualquier sociedad y que hoy por hoy pues, nos muestran una realidad totalmente diferente a lo que el gobierno, desde el oficialismo, intenta hacer ver a la comunidad internacional, pero que este tercer informe de derechos sociales del Observatorio Cubano de Derechos Humanos ha venido a mostrarnos que la realidad es totalmente diferente, sobre todo en estos territorios que ya se mencionaban, provincias como Camagüey, Villa Clara, Cienfuegos, pues tienen también un día a día que se hace cada vez más intenso y difícil para muchos. Y es importante, pues, cómo se pierde el miedo a decir, a contar esa realidad por parte de los ciudadanos, sobre todo tras la apertura del Internet. Quizás no de la manera que nos gustaría, pero al menos permite dar un poco de voz a ese ciudadano que está reprimido. Ahora, ¿cuál es la importancia de este tipo de estudio que ofrece datos que nos hablan de una Cuba diferente a la de las revistas turísticas, a la de la propaganda, a la de la publicidad? Pues sobre eso voy a estar conversando con la doctora en Ciencias Políticas y profesora en el campus de Madrid de la Universidad de San Luis, Laura Tedesco. Laura, un inmenso placer poder compartir en estos minutos a través de Cibercuba y del Observatorio Cubano de Derechos Humanos. ¿Qué importancia le ve usted a la sistematización de este tipo de trabajo, sobre todo para ofrecer luz ante tanta oscuridad que existe en Cuba? Bueno, muchísimas gracias también por la invitación. Creo que esta es una de las preguntas más importantes y es un poco lo que estaba diciendo antes John Barza y también Katia, que es básicamente nos muestran la realidad cubana. Y una de las cosas importantes también es que como es un informe que se hace de manera periódica, lo que nos muestra es también el deterioro constante, o sea, cómo la situación va empeorando más allá de lo que puede llegar a decir el gobierno cubano. Y eso también es muy importante porque no es simplemente una fotografía, sino que son varias fotografías que nos van armando una serie. Y además nos ayuda también a ver y a entender la manipulación por parte del gobierno cubano, ¿no? La manipulación de los datos, ¿no? Porque si contrastamos estos datos con los datos que podemos ver en los medios oficiales, bueno, nos encontramos en que no tienen, no es que no sean iguales, sino que no tienen ningún tipo de relación. Entonces, por eso es muy importante que exista la posibilidad de seguir con este tipo de informes. También creo que hay que decir que yo soy una persona que hace investigación en Cuba. Hacer este tipo de informes, hacer este tipo de preguntas en Cuba es complejo, por lo tanto también es importante destacar la valentía, ¿no? del observatorio para hacer este tipo de informes y de las personas que están en Cuba haciendo este tipo de preguntas, porque bueno, por cualquier de estas actividades uno puede perder la libertad y quizás tener que aguantar alguna golpiza. Entonces, eso también es importante destacarlo. Si miramos, bueno, ya se han dicho bastantes datos. Yo quería destacar el derecho a la alimentación, porque también de alguna manera nos da una mirada global de lo que está pasando. Y además porque creo que tiene que ver con algo que está pasando a partir de julio del 2020 con las medidas económicas que tomó el gobierno. Bueno, según el informe, el 67% de la población encuestada califica su alimentación familiar como deficiente. El 37% dice que tuvo que dejar de hacer alguna de las comidas diarias por falta de dinero o de recursos en los últimos 3 meses. Y para 6 de cada 10 familias, los alimentos de la libreta de racionamiento cubre solo entre 5 y 10 meses al mes.
10 días, perdón, al mes. Tenemos que Cuba ha firmado la Declaración Universal de Derechos Humanos y el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, pero Cuba no es Estado parte, por lo tanto no está obligada, digamos, a llevar a implementar. Eso es importante. ¿Mm? Que eso es importante que se conozca cómo Sí. también evade un poco esa responsabilidad del gobierno. Sí, y la manipulación, porque bueno, de alguna manera los firmamos, pero no somos un Estado parte, ¿no? Y yo acá lo que quiero reforzar un poco es lo que ha pasado a partir de julio. Bueno, antes de julio, y un poco por el tema de la COVID, y bueno, por el tema de la situación económica cubana, hubo grandes colas para comprar cualquier tipo de alimento en Cuba. Y el gobierno en julio, como todos ustedes sabrán, abrió unas 72 tiendas donde solo se puede utilizar la moneda de libre cambio, ¿no? Solamente se pueden utilizar los dólares. De repente esas tiendas estaban abarrotadas de productos, mientras que en las tiendas donde solo se puede utilizar el CUC hay una escasez terrorífica y bueno, y sigue el tema de las colas. Yo creo que esto es importante destacar que estas tiendas de las MLC, ¿no?, pertenecen a la corporación Cimex, que son Gaesa y que terminan siendo las FARC, ¿no?, las Fuerzas Armadas Revolucionarias. Entonces, finalmente, con este tipo de informes, nos seguimos dando cuenta que el gobierno está incrementando la desigualdad en los derechos sociales básicos, que con lo que se supone que son de alguna manera medidas económicas para paliar, digamos, la escasez, ¿ya? En realidad profundiza las desigualdades entre aquellos cubanos que reciben remesas y aquellos otros cubanos que no reciben remesas y que no tienen acceso a dólares o a euros. Y que finalmente en Cuba, y esto creo que es importante de destacar y de decir muchas veces, que en Cuba se está formando una clase que tiene que ver con la jerarquía, la jerarquía de las Fuerzas Armadas Revolucionarias, que son realmente los que se han adueñado de la economía y que se sabe muy poco de ellos, y que tampoco sabemos muy bien cuál es el balance de poder entre esta jerarquía Gaesa, o sea, los que controlan la economía, y el Partido Comunista, qué va a pasar en el futuro con todo esto. Pero lo que está muy claro es que más allá del bloqueo hay abundancia. No es, digamos, no es un mercado capitalista, pero hay recursos, hay alimentos, simplemente es para algunos cubanos. Con lo tanto, la revolución profundiza unas desigualdades que siempre existieran. Y eso creo que es importante porque este informe también lo deja muy claro. Acabas de decir una frase que me recordó aquella fábula de George Orwell, Rebelión en la Granja, donde estaban los derechos que tenían que cumplir los animales y uno de ellos era: todos los animales son iguales, lo que unos son más iguales que otros. Y es más o menos la realidad que está sucediendo hoy en Cuba. Mientras el gobierno se para en la televisión pública a decir que sí, que esta es una medida que podrá beneficiar a todos, realmente en la praxis pues beneficia a muy pocos y no necesariamente a aquellas personas que tienen familiares en el exterior, porque no siempre los familiares en el exterior pueden enviar remesas de este tipo en específico, moneda libremente convertible, para comprar en estas tiendas de nuevo tipo que, como bien decías, aumentan la desigualdad entre los cubanos y que ofrece incertidumbre e inestabilidad en el día a día. ¿Crees tú, Laura, que a mediano o corto plazo pueda existir un movimiento social en Cuba
que revierta esta situación? A ver, siempre he visto desde afuera y sobre todo cuando uno viaja, tiene la posibilidad de viajar, uno se pregunta de dónde sale tanta paciencia, ¿no? Por parte del pueblo cubano. Yo creo que, bueno, mientras no haya una alternativa política, o sea, mientras que no haya una persona o un movimiento o algo que aglutine y que le dé forma a este descontento, va a ser muy difícil. Se puede dar digamos una manifestación de tipo espontánea, pero esta manifestación va a ser rápidamente, bueno, o quizás no, pero bueno, es probable que esa manifestación sea reprimida. Pero yo creo que el problema más grande es que la gente también está muy abocada al día a día, ¿no? Y entonces no se puede también estar pensando en qué es lo que se puede hacer para mejorar. Eso por un lado. Y después es que no hay realmente, a pesar de que, a ver, hay líderes disidentes y opositores, pero no tienen acceso a la población en general por la censura. Tampoco han tenido acceso a través de las redes sociales. Hay una cuestión como que también creo que hay algunas generaciones para las cuales es muy difícil aceptar el fracaso de la revolución, justamente porque el fracaso de la revolución es el fracaso de la vida de ellos, ¿no? O sea, y no estoy hablando de aquellos que militaron, de los miembros del partido, ¿no? Y gente normal, corriente, que creo que también tienen muy abrazado todo ese proyecto y que también se encuentran con un problema generacional con sus hijos y que no pueden frente a sus hijos reconocer que toda su vida ha sido un fracaso, no solamente, o sea, todo el empuje que le pusieron a un proyecto nacional ha fracasado, ¿no? Yo creo que siempre siempre va a ser muy difícil de entender la lógica política que tiene el pueblo cubano, pero es que en algún momento, cuando se acaben los recursos, no creo que puedan seguir esperando, ¿no? Pero tiene que haber algún movimiento un poco más organizado que pueda tener alguna idea de cómo ir y hacia dónde ir, ¿no? Bueno, tú mencionabas la palabra fracaso y quiero quedarme con ella, no por lo negativo que representa, sino porque retrata a ese proyecto social que fue la Revolución Cubana en 1959 y que más de 60 años después continúa arrastrando los mismos problemas y usando las mismas justificaciones para seguir hacia algún rumbo que muy pocas personas saben realmente cuál es la dirección. Muchísimas gracias, Laura Tedesco, por compartir con nosotros y darnos esta visión académica acerca de la realidad o una parte de la realidad que vive el pueblo cubano a raíz de los resultados de este tercer informe de derechos sociales del Observatorio Cubano que bueno, pues estamos presentando hoy. Espero que podamos encontrarnos en algún otro momento y seguir hablando de la realidad de nuestro país. ¿Te parece? Muchísimas gracias, sí, por supuesto. Bueno, vamos entonces ya casi nos quedan pocos minutos para finalizar esta hora de transmisión a través de Cibercuba Noticias y el Observatorio Cubano de Derechos Humanos. Y bueno, vamos a presentar uno de los temas más novedosos de este tercer informe y es la perspectiva de futuro que tienen los cubanos y las cubanas. Y de ello nos va a estar hablando Yaxi Cires, director de estrategia del Observatorio. Un saludo transatlántico, porque bueno, nos encontramos una parte del equipo en Madrid y tú estás por Panamá, y así que un saludo hacia ese rincón también del planeta, Yaxis. ¿Cuál es la perspectiva de futuro que tienen los cubanos? Sí, buenas tardes, muchas gracias Lázaro y a los amigos y amigas que nos están siguiendo por las redes sociales.
Como decías, es la primera vez que en estos informes que venimos realizando de manera sistemática, que hemos incluido una pregunta a las personas encuestadas, que como todos sabemos representan a los millones de cubanos, porque es una muestra representativa. Hemos preguntado sobre la perspectiva de futuro. ¿Cómo ven el futuro en los próximos 6 meses? Y nos hemos concentrado para ello en 3 variables o 3 derechos principales. En primer lugar, en la cuestión de los ingresos. En segundo lugar, en la cuestión de los medicamentos. Y en tercer lugar, en la cuestión de la alimentación. 3 realidades que preocupan a los cubanos el día a día, en la cotidianidad. Pues cuando le preguntamos sobre el futuro de esos 3 aspectos, el resultado es verdaderamente lamentable. En el caso de los ingresos del hogar, la perspectiva de que empeore la situación de los ingresos es superior al 60%. En cuanto a la perspectiva para conseguir medicamentos, el 71% dice que se va a dificultar. Y en cuanto a la perspectiva de futuro de conseguir alimentos, el 74% dice que van a empeorar. O sea, un panorama lamentable, verdaderamente pesimista, pero este es el panorama real, el reflejo de la Cuba real, no la que cuenta Granma, no la que cuenta el noticiero. Y hay que decir algo y decirlo bien claro. No hay que ser adivino para darse cuenta de que esta percepción que tienen los cubanos y que nos han trasladado en esta encuesta tiene que ver con la visión que ellos tienen o la percepción que ellos tienen sobre la incapacidad o la falta de voluntad del gobierno para realizar las reformas que el país necesita. Reformas políticas, reformas económicas y reformas sociales. Hoy mismo, mientras presentamos este informe, esta lamentable y dolorosa realidad, está reunida la Asamblea Nacional del Poder Popular en Cuba. Pero no está hablando de esto, no está hablando de la realidad de los cubanos, no está hablando de la vivienda, de la alimentación, de los salarios, de los medicamentos, sino que está hablando sobre cómo perpetuarse en el poder, cómo amarrarse, como dirían los campesinos, a la teta de la vaca y no soltarla. Pues esto es lamentable y lo que queremos decir desde el Observatorio Cubano de Derechos Humanos es estos informes no son un arma arrojadiza contra el gobierno. Esto es un informe que lo que busca es dar voz a los cubanos. Y el gobierno, creemos que está en la obligación moral y política y patriótica de escuchar los reclamos del pueblo cubano y comenzar de un proceso de reformas políticas, económicas y sociales, incluido económica, lo repito, porque para lograr que estos derechos tengan sustento, para que haya un estado de bienestar, que es el que pedimos, en que se respete estos derechos sociales, tiene que haber una economía próspera que lo sustente. Exacto, y mira, realmente no lo habíamos planificado, ha coincidido la presentación de este informe con la sesión del Parlamento cubano, donde están, por ejemplo, decidiendo o aprobando la ley del presidente y el vicepresidente. Y una de las supuestas opiniones que se hacía, o sugerencias, mejor dicho, era que el mandato del presidente fuera prácticamente vitalicio. O sea, que quienes deciden el futuro del país se encuentran totalmente alejados, enajenados de una realidad. Y yo lo mencionaba hace algunos minutos atrás, y justo al frente del Capitolio hay 18 familias en este preciso instante durmiendo en el suelo porque se les está cayendo el techo literalmente encima. Y es preferible mandar una patrulla de policías, esconderlos en algún rincón antes que solucionar el problema o aplicar políticas que permitan hacer viable la solución de ese problema. Exacto, estamos ante un fracaso del sistema, pero también estamos ante un gobierno, el del Partido Comunista, que solo se limita a administrar la represión. Es decir, hay un cortocircuito total entre lo que vive el pueblo y lo que están, por ejemplo, decidiendo hoy en la Asamblea Nacional del Poder Popular.
Siempre confiamos, y esto quiero decirlo, que siempre tendrán tiempo, siempre tienen tiempo para reconsiderar sus actuaciones y comenzar las reformas políticas, económicas y sociales que pedimos en favor de todos los cubanos. Muchísimas gracias, Yaxi. El tiempo no nos da para más, aunque el tema daría para esta y otra serie de diálogos que sé que a través de las plataformas del Observatorio Cubano y del propio también de Cibercuba, pues estaríamos desmenuzando el informe día a día y usándolo como referencia para mostrar la realidad de esa isla que muchos dejamos atrás, que queremos, que amamos, pero que lamentablemente se aleja de la realidad que muestran el Granma, Cuba Debate, la televisión cubana, y que lamentablemente también en muchos países pues se creen esa historia, ese cuento de hadas, y que nada tiene que ver con el día a día de 11 millones de cubanos que tienen que pensar qué darle de comer a sus hijos, con qué vestirse, o simplemente la preocupación de que no se les caiga el techo encima. Gracias, Yaxi, por esta posibilidad, y por supuesto que la invitación para que continúen trabajando desde el Observatorio de Derechos Humanos en la obtención de estos datos y en contar historias reales, humanas, de lo que sucede en nuestro país. Gracias a ti. Bueno, y para finalizar ya casi esta hora de transmisión a través de las plataformas de Cibercuba Noticias, antes de agradecer a las personas que estuvieron con nosotros, que se incorporaron, que compartieron, que dejaron sus opiniones a través de las redes sociales, pues les tenemos un regalo. Es un regalo musical, cortesía del propio Observatorio de Derechos Humanos, y es una canción de un cubano que lleva 7 años viviendo en esta bella ciudad que es Madrid. Su nombre es Antonio Pacios y casi lo descubrimos de una manera casual en el metro, cantando con una guitarra, y en declaraciones a Cibercuba Noticias dijo que no solamente es una manera de vivir, sino también un modo de sentirse vivo. Y Antonio Pacios escribió una canción que refleja de una manera poética esta realidad de Cuba y de los cubanos, y que hemos diseñado un videoclip también para darle imagen a esas palabras que comparte con nosotros su propio creador, Antonio Pacios. Con este tema musical cerramos la transmisión. Agradezco una vez más a todos aquellos amigos y amigas que estuvieron con nosotros. La invitación ahora es para que puedan buscar el tercer informe del Observatorio Cubano de Derechos Humanos, leerlo, estudiarlo, divulgarlo, para que se conozca la realidad de esa Cuba que realmente es totalmente diferente a lo que el gobierno quiere que tú creas, a lo que el gobierno quiere que tú pues te lleves a casa, y sin embargo sabemos muy bien que no es así. Nos volveremos a encontrar seguramente en otro momento a través de estas plataformas digitales. Para todos ustedes, las gracias, y aquí les dejo con este tema de Antonio Pacios. Que enfrenta la vida, y una lágrima prohibida cae por su piel. Óyeme, ven, tú ven y mira a esa mujer como de sus sueños cae, pues no sabe si su hijo iba a comer. Óyeme, ven, tú ven y mira que yo sé que no quieres ver. Sueños son hermosos.
y le da un beso dulce como miel y se marcha enfundándose en la bata al hospital donde trabaja para ver morir el nuevo amanecer sin nada poder hacer. Oye, ven, tú ven y mira lo que Carlos ve, que no hay medicinas para curar las heridas del ayer. Oye, ven, tú ven y mira todo aquello que yo sé que no quieres ver. Los sueños son hermosos, pero solo en el papel. Tito se